esa fuerza es una fuerza que yo tengo que resistir, una fuerza, ese momento, un momento al que yo le tengo que calcular el valor, ¿verdad? Entonces, si esta viga con esta carga tiene un momento que va desde cero a un máximo y después desde ese máximo hasta cero de nuevo, quiere decir que el mayor valor de este momento es el que va a determinar cuánta fuerza yo pongo aquí, porque este momento al final es PL cuartos. Entonces, el máximo depende de esta fuerza, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún problema, porque los momentos son menores que es. Esto es importante porque cuando uno diseña o revisa el funcionamiento de una viga, normalmente diseña para lo que se llama la sección crítica. O sea, aquí en el medio de la viga es máximo el momento, entonces tengo que analizar esa función, esa condición. Ahora, no siempre vamos a diseñar una viga que tenga la misma forma desde aquí hasta aquí, porque eso es ineficiente. Digamos, si la viga aquí, pensemos en una viga de concreto reforzado, esa viga le ponemos unas varillas aquí para que ese concreto resista este momento. Pero si aquí el momento es cero, y si aquí el momento es la mitad, entonces probablemente ocupe dos varillas en el centro. Aquí a la mitad ocupará una varilla y aquí ninguna. Es una forma. Cuando su curso concreto va a ver que estas varillas longitudinales, ¿verdad? Son unas varillas que normalmente las dibujamos así a lo largo de la viga. Y entonces a veces ustedes se encontrarán en unos planos y lo van a ver en el curso concreto, que esas varillitas se dibujan así. Y entonces decimos que aquí hay dos varillas número 3, por decir algo. Y aquí hay dos Profe, varillas. Sí. yo no sé si es a mí, pero yo no le escucho absolutamente nada. Se le oye cortado, cortado, cortado. No sé si a alguien más le pasa. A mí también me está pasando. Con ustedes, entrecortado no podría ser mucho porque yo me conecto, ni siquiera me conecto por red inalámbrica, me conecto por cable a la red. Pero vamos a intentar, a ver. Ahí me están escuchando. Sí. Ok. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, lo que les quiero decir es que la pregunta eh, de Stephanie, tal vez me la puede repetir, Stephanie. Sí, profe, es que digamos, como depende del cortante, entonces yo decía que Ok. hasta dónde va. Ajá. Sí, ok. Entonces, aquí lo que me estoy aprovechando de la pregunta en realidad para decir que lo que usted está preguntando hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de fuerza axial, hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de torsión, de flexión y de cortante. ¿Por qué? Porque cada una de estas acciones varía a lo largo de la barra, de la barra también sometida a torsión, de la viga sometida a flexión y de la viga sometida a cortante. Por ejemplo, recuerden que en el caso de torsión analizamos, bueno, en un examen tuvimos una barra que era maciza y que después era hueca.
era hueca en un extremo, ¿verdad? Entonces, esta barra era capaz de resistir un momento torsionante aquí y un momento torsionante diferente aquí. ¿Qué pasa en cortante? En cortante igual. En cortante, si teníamos esta misma viga con una carga concentrada, el diagrama de fuerza cortante es así. Eso quiere decir que, digamos, si esta viga estaba hecha de tablas clavadas, pues yo voy a necesitar el mismo espaciamiento de clavos en todo este tramo porque la fuerza cortante es P medios. Menos P medios y más P medios, eso no cambia el hecho de que la fuerza sea menos P medios y más P medios no cambia absolutamente nada porque igual es cortar un clavo en una dirección que cortarlo en la otra dirección, ¿verdad? Entonces ahí no cambia. Pero aquí ocuparíamos un espaciamiento constante. Si estuviéramos hablando de una viga simplemente apoyada con carga distribuida, esa viga tendría un cortante que es así. Cero cortante en el centro y máximo cortante en los apoyos. Eso quiere decir que si viéramos esta viga, vamos a verla así. Entonces, es máximo el cortante aquí, de manera que yo tengo que meter esos clavos atravesando aquí, ¿verdad? Más seguidos. Pero como el cortante va disminuyendo, aquí los tengo que poner más separados. En el centro no hubo clavos y aquí los pongo más juntos. Ese es el caso, ¿verdad? Resulta que, como curiosidad, porque no vamos a analizar sin problemas, las vigas de concreto no solo van estas varillas que nosotros hemos puesto, sino van unos aros. Supongo que habrán tenido la curiosidad de ver esos aros alguna vez. Esos aros, bueno, también varillas aquí arriba, pero eso no vamos a analizar. Estos aros tienen el mismo efecto que estos clavos en el cortante. Y si ustedes habrán visto una viga grande, ¿verdad? En casitas no se hace mucho eso, pero en vigas grandes ustedes van a encontrarse que los aros, que aquí vamos a ver así como de fibra, aquí van muy juntos, aquí van más separados y vuelven a ir muy juntos otra vez. ¿Eso por qué es? Precisamente porque aquí el cortante es más grande, ocupa los aros que, como les digo, son equivalentes a los clavos, más juntos y más juntos. Profe, disculpe, es que otra vez lo tiene como cortado. ¡Qué torta! Pero siento que es como el audio más que todo. Y es como a ratitos, no sé por qué será. Déjame ver qué hay aquí de configuración.
Bueno, estoy conectado aquí en la cámara y estoy cerca de la cámara. Voy a tratar de... Bueno, la verdad no encuentro nada que ajustar micrófonos. Bueno, quiero subir un poco, no sé si me escuchan, Eso no se le entendió, profe. me escuchan. No, Ahora sí, profe. Sí se escucha. ah, aquí me escuchan, ¿Sí? Sí. aquí me escuchan. Sí. Sí. Okay. Es muy extraño porque como que va hablando bien y de un pronto a otro otra vez. Sí, Bueno, puede ser que cuando uno está en la adolescencia le cambie la voz, pero bueno, voy a tratar de mantener un nivel más alto. Cualquier cosa ahí me dicen Ahí otra vez. No es para mí. Vamos a tratar de estar ahí, para que se pueda hacer. Sí, sí, escuchando. ¿Escuchan? Ahí no se le escucha. Nada, No, nada, profe. nada.
Profe, ¿y se aplica la vieja confiable de reiniciar el router? Vamos a ver. Vamos a ver dónde estoy conectado aquí. A ver si estoy... Voy a quitar aplicaciones a ver si es me está consumiendo. Ahí. ¿Me escuchan? Negativo, profe, no se lo escucho. Pues esta barbaridad. Bueno, quédense ahí a ver si no se me vaya. ¿Me escuchan? Ahí sí, profe. Sí. Ok. Bueno, intentemos entonces continuar. Bueno, entonces aquí lo que hice fue poner varios ejemplos, como dije, confirmándole a Stephanie que aunque en todos los temas de mecánica del sólido hemos hablado de la sección transversal y hemos hablado de un momento, de una fuerza axial, de un momento torsionante, en esa sección siempre hay que tener en cuenta que esa acción interna varía a lo largo de la viga, ¿verdad? El momento frictor varía a lo largo de la viga, el cortante varía a lo largo de la viga, todo varía. Entonces, no hay que perder de vista que esa variación es algo que hay que tener en cuenta. En el caso del cortante, estábamos hablando, esa variación del cortante implicaría, en el caso de clavos aplicados a los tablones para mantenerlos unidos, implicaría que haya un espaciamiento necesario diferente. Eso no quiere decir que siempre deba uno hacer un espaciamiento variable, que también eso es un problema.
digamos, yo no le voy a decir al carpintero que me va a construir esta viga, no le voy a decir, vea, póngame un clavo, el primero al inicio, póngame otro a 1 centímetro, otro a 1,5 centímetros, otro a 2 centímetros, otro a 3 centímetros, otro a 4 centímetros, porque eso sería poco práctico, ¿verdad? Entonces, este cortante dice cuál es la necesidad, pero yo podría decir, para facilitar el trabajo, no. Voy a poner los clavos como si el cortante fuera así. Eso quiere decir que en esta parte de aquí voy a estar poniendo más clavos de los que ocupo, porque los estoy poniendo con el espaciamiento que hay aquí, ¿verdad? Entonces, siempre el cortante, recordemos que, bueno, flujo, que es fuerza entre espaciamiento, es igual a V por Q entre I. Entonces, yo puedo decidir este espaciamiento con el cortante máximo, ¿verdad? Ahora, si lo que estoy poniendo no es algo tan barato como simples clavos, sino que es algo que requiere más trabajo, puedo estar poniendo soldadura, puedo estar poniendo pernos que requieren hacerle agujeros a piezas de acero y cosas por el estilo. Ahí el costo sería muy alto y entonces probablemente sí voy a preocuparme por dar un espaciamiento, ¿verdad? Pero si es algo así tan simple y poco costoso, relativamente, ¿verdad? Como clavos, entonces yo los voy a poner todos cumpliendo con este requisito. Si no fuera así, si fuera que yo necesito cambiar el espaciamiento, entonces yo puedo decidir lo siguiente. Sigamos con el ejemplo de un cortante que vaya linealmente. Entonces yo podría decir lo siguiente, bueno, en la mitad de esta viga voy a poner el espaciamiento como desde el inicio. Eso quiere decir que yo voy a coger este cortante y voy a considerar que en este tramo vale lo mismo que aquí. Entonces defino un espaciamiento. ¿Ok? Ahora sí, voy a rectificar y entonces voy a decir que en el resto del tramo voy a poner con este otro cortante, para no tener que estar dando un espaciamiento que varía en cada tornillo. Entonces, sí, con eso le queda claro, Estefan. Profe, muchas gracias. Y que dicha que ya mejoró el audio, porque si no, no se oía casi nada. Sí, muy extraño. Es que como uso esta camarita y el Zoom tiene en la configuración, ahí a la parte donde ustedes ven la camarita y el micrófono, ahí uno en teoría escoge cuál dispositivo de micrófono está utilizando. Entonces yo tengo escogido el de la cámara. Pero resulta que ya me ha pasado un par de veces que cuando cambio no me cambia. Entonces tuve que entrar a la configuración de Microsoft. Dígame si tiene una pregunta o Stephanie o alguien más. No. Bueno. Yo no, profe, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, a los que no hayan llegado al inicio, les dije que mi plan hoy es revisar los problemas que les envié, repasar los problemas que les envié y mañana les voy a estar enviando unos archivos de unos exámenes que me encontré por ahí. Les adelanto un poquito. Por ejemplo, tengo yo les había mencionado este problema en días atrás, porque este problema es un problema que refuerza mi sugerencia que les hago
casi siempre, de que no nos guiemos pensando que siempre el máximo esfuerzo cortante va a ser en neutro, ¿verdad? Porque esta viga hecha de tablones que cambian en su tamaño no tiene el esfuerzo cortante máximo en el neutro. Lo que era aquí donde lo tenía. Por aquí lo tengo resuelto. Lo tengo resuelto. Ustedes le pueden dar una repasadita. Tengo ese. También tengo aquí un problema con centro de corte. Centro de corte. Otro más con centro de corte. Otro más con centro de corte. Vamos a ir por aquí. Otro más con centro de corte. Vayan sacando sus conclusiones en relación con centro de corte. No es que solo eso sea lo que yo pongo, ¿verdad? Pero centro de corte siempre pongo un problema. Casi siempre. Otro problema de centro de corte. Bueno, este ya estaba por ahí. Mañana le voy a enviar unos archivitos con esa información. Y bueno, como dije, yo espero que ahí me están escuchando. Sí, profe. Sí, señor. Vamos a tener que cambiar la configuración a esta camarita para que me quede más cerca. Aunque lo que voy a hacer ahorita es... Consulta. Yo sé que falta tiempo, pero bueno, ni tanto, pero ¿qué ha pensado para el final, digamos? ¿Cómo sería la metodología? ¿Cuántos problemas más o menos? ¿O no sabe todavía? No ha decidido. Pues no, la verdad es que no. Pero yo diría que pueden ser unos 3 problemas. 3 problemitas. 3 problemitas, 4 problemitas máximo, no creo que llegue a 4, pero podría ser, ¿verdad? Dependiendo del tipo de problema. Profe, ¿y cuánto tiempo nos va a dar? Para irnos preparando psicológicamente. Sí, pero Rodríguez, ¿es el que me está hablando? Sí, señor. Sí, hágase más o menos el cargo de los goles de la liga que le vamos a meter. O sea que si quiere 1-0, solo uno pone. Te guarde, profe, si no nos tiene que dar todo el fin de semana para hacer el examen. Oiga, Rodríguez, eso estuvo feo, estuvo rudo. Tiene No, fe, no, tiene Barbosa. no, el que tiene fe es usted, Rodríguez. De acuerdo. Sí, pueden dar entre 3 y 4 problemas, ¿verdad? Bueno, ya habíamos convenido para estos exámenes parciales que íbamos a hacer 2 problemas, ¿verdad? 4 me parece que sería un buen número, ¿verdad? Y en principio eso requeriría como el doble del tiempo, ¿verdad? Más o menos el doble del tiempo. Me suena que 4 horas puede ser muy prolongado, ¿verdad? Yo no sé, ¿ustedes qué preferencia tienen? Es que depende mucho del tipo de problema, porque hay problemas que se sacan rápido, hay otros que llevan mucho. Depende, digamos. Sí, Profe, yo voto porque 4 no. Es que a veces a uno ya se le hace como mucha sí, carga.
Déjeme ver, así hacer unos numeritos rápidos. Yo puedo hacer un comentario. ¿Quién es? Abril, Abril. sí, ¿Todo bien, profe, Abril? bien por dicha. Qué bueno. Yo no sé si, yo creo que a todos nos pasó que usted, el segundo parcial, yo creo que lo hicimos de 4 horas y yo ¿De dije, cuatro es horas? 4 horas o 3:30 casi, sí, me parece. Fue El el examen segundo que o el nos primero. dio más tiempo, profe. Ajá. Bueno, que les di más tiempo, ¿verdad? ¿Y A qué lo que pasó? hoy, ¿Y qué pasó, que, Abril? que de repente a uno le da la sensación que era como demasiado tiempo y no. Sí. Al final todos estábamos corriendo igual. Ya. Porque uno está acostumbrado a hacerlos en la U en 2 horas, ¿verdad? Ujú. Pero en la casa hay muchas bullas siempre y mucha distracción, digamos, aunque uno se encierra en el cuarto. Pero entonces, ¿cuál sería su sugerencia, Abril? Creo que lo que ella está Que, diciendo es el tiempo. ajá, del tiempo, sí. Sí, pero ¿cuál? Que hay que tomar en... Más que nada, creo que concuerdo con ella que hay que tomar en cuenta que nos está tomando más tiempo hacer problemas en la casa que lo que nos toma allá. Entonces, medir un poco la relación problemas-tiempo. Sí, profe, a mí también me pasó que, digamos, yo estaba muy apurada, entonces, igual aunque usted me dio más tiempo al final, yo como ya había como corrido y hecho cosas como en carrera, entonces al final uno también como que se ataranta mucho por eso, por lo del tiempo. Ujú. Entonces, tal vez como, yo siento que este último examen estuvo muy bien, la relación tiempo, me dio tiempo de subirlo, revisar que se viera bien. Es que eso también, a veces yo lo escaneo y me pasó que lo escaneé la primera vez y no se vio. Entonces, tuve que volver a hacerlo porque no sé por qué, pero no se vio bien. Entonces me dio tiempo de revisar y volver a escanear. Entonces, eso como que le da a uno una tranquilidad de hacerlo mejor. Bueno, vean, o sea, yo en realidad no tengo una posición contraria a lo que ustedes están planteando. Eh, Efectivamente, el examen tiene que ser balanceado. Yo creo que lo que puede haber pasado en ese tercer examen fue, ¿verdad? Sí. Eh, eh, yo partí de que antes de ese examen les di mucha información eh, en la que me basé para hacer el examen, ¿verdad? O sea, entonces yo hice mis números de que ustedes iban a ir directo a aplicar esas cosas, ¿verdad? Y aparentemente no fue así, no solo por las cuestiones de tiempo, sino también eh, por los resultados que vi, ¿verdad? Y por los errores que hubo. Entonces eh, aparte de coincidir con ustedes en la necesidad de que haya un balance entre la duración y la complejidad, el tiempo asignado y la complejidad, yo sí tengo que decirles que ustedes tienen que ir a un examen muy, muy claros conceptualmente, ¿verdad? Eh, bueno, yo no he podido calificar el examen todavía, el último, eh, como para opinar sobre eso. Eh, pero voy a tratar de que sea más, de que sea un examen bien balanceado, pero hagan ustedes ese esfuerzo también, ¿verdad? Por llegar al examen muy, muy claros conceptualmente. Eso es fundamental. Eh, y bueno, yo creo que pueden ser tres problemas en este examen. Una vez que ya los haya escogido, yo podría hablar de tiempo, ¿verdad? Pero digamos que estuviéramos pensando, vamos a ver,
Podríamos estar pensando en unas 3 horas para ese examen. Pero como les digo, yo les confirmaría. Si ustedes, quedamos que era el domingo 5, ¿a qué hora? 10. A las 10. Bueno, es una hora. Hubiera sido mejor un poquito más temprano, me parece a mí, porque se atraviesa un almuerzo ahí muy, muy feo y hacer un examen con hambre. Pero, profe, nos llevamos el almuerzo y comemos mientras hacemos el examen, así Profe, podemos podrá hacer durar un más examen tiempo. con sueño. ¿Cómo? Podrá hacer el examen con sueño, profe. Pero a las 10 de la mañana no le va a dar sueño a uno. Ay, profe, el domingo. Ay, ya. Ah, no, pero no, es que eso ya. No me digan ustedes que a las 9 de la mañana van a tener sueño o a las 8 de la mañana. Eso es lo que me están diciendo. No, si ustedes no se han acomodado en estos meses, no se han disciplinado con su hora de levantarse ya, dejen de ver las series de Netflix y dejen de acostarse tarde. 10 de la noche, lo más tarde. Por eso es Profe, yo es que que sinceramente casi siempre tengo Profe, era sueño, como entonces, trato. Ay, yo también Ojalá fuera por Netflix. trato yo de dormirme a las 10 de la noche, profe, que está tan... yo en eso soy muy disciplinado. Aunque ustedes no me crean, en estos días me estoy levantando, dependiendo de los compromisos que tenga, a las 5 de la mañana. Hoy es un día de esos, hoy me levanté a las 5 de la mañana. Ayer me levanté a las 5 de la mañana. Mañana probablemente me voy a levantar a las 6 de la mañana. Pero hay que disciplinarse con eso, porque si no, a uno no le rinde el tiempo. Entonces, vamos a quedar en que el examen no se cambia la hora, lo hacemos a las 10. Vamos a comer mientras estamos a almorzar mientras estamos haciendo el examen y va a durar unas 3 horas. Compromiso mío, balance y compromiso de ustedes, la teoría muy clarita. Yo quisiera que en estos días, porque ya eso se los había pedido desde hace unos cuantos días, que estos días los aprovechemos mucho. Estoy hablando de ustedes, no estoy hablando del caso mío. Lo que ustedes me pregunten, yo lo contesto, lo que ustedes tengan dudas, yo lo aclaro, pero no vengan a clase nada más esperando que sea yo el que tome la iniciativa, porque yo muchas veces les explico que no se gana nada, absolutamente nada, porque yo puedo tener unos gustos, unas preferencias, una creencia de que las dudas que ustedes tienen son determinadas dudas y muy probablemente no sea así. Entonces, eso es una torta. Es una torta. Ustedes debieran traer sus dudas. Bueno, ya me dijeron que están un poquillo enredados. Vamos a tratar de que este jueves le saquemos un poco más de provecho. Jueves y todavía nos quedan 2 clases más ¿verdad? Antes del examen. Entonces, hagamos esa fuercita, a ver. Entonces ya no sé si ya había compartido, vamos a ver qué estoy compartiendo. Entonces vamos a darle una repasadita a unos cuantos problemas que ya ustedes los tienen en video, pero ahí a lo mejor vayan surgiendo algunas preguntitas que ayuden. En este problema nos están pidiendo
Vean que esto es una viga cajón. De nuevo, habrán notado que me está preocupando insistir siempre en que esto es la sección transversal y que la viga se prolonga en la profundidad de la imagen, ¿verdad? No sé si estoy muy prejuiciado, pero es que he oído algunas expresiones refiriéndose a unas partes de esta viga como una barra o cosas por el estilo, ¿verdad? Esto es una tabla, esta es la sección transversal de la tabla y la tabla se extiende para adentro o para afuera de la imagen, ¿verdad? Entonces, esta viga, cajón, tiene una sección transversal igual en todos los casos. Nada más que aquí estas dos tablas, las más grandes son verticales y en este otro caso que tenemos aquí, las más grandes son horizontales, pero al final es una viga que mide 10 pulgadas por 10 pulgadas y estas tablas son de 2 pulgadas. Aquí hay un errorcito en este dibujo y es que vean que esto es una tabla, este clavo está mal puesto, este clavo debiera ir en esta dirección, está mal puesto este clavo está mal puesto, debiera ir en esta dirección. No lo corregí en el dibujo porque yo tenía la idea de que este error existía, pero revisé esta y no me percaté que era en esta del centro donde está el error. Entonces tomen nota, por favor. Este clavo está mal puesto, va a vertical, y este clavo está mal puesto, va a vertical. Ok, entonces lo que nos dicen es, ¿cuál de estas es más eficiente? Más eficiente, ¿por qué? Porque requiere la cantidad mínima de clavos, ¿verdad? Si requiere menos clavos, es que desde el punto de vista cortante es más eficiente. ¿Okay? Y después nos dicen que una vez escogida esa, la que requiere menos clavos, se le aplica un cortante de 800 y se calcula el espaciamiento de los clavos. Eso es un tipo de clavo que aquí se denomina 20D y que resiste 140 libras en cortante, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí repasemos que la expresión de esfuerzo por fuerza cortante es la fuerza cortante entre la inercia, entre el espesor, cuando estamos hablando de cortante, por el Q, que es, tomemos nota de esto, siempre el área definida por el corte que yo hago. Siempre hay un área definida por el corte, eso es clave. El corte que yo hago determina esa área. No es un área que existe definida de alguna forma preestablecida. No es un área que siempre se escoge igual ni nada por el estilo. Yo decido. ¿Y cómo decido yo? Yo decido qué área es dependiendo de qué es lo que quiero averiguar. Entonces, si yo quiero averiguar, perdonen, vamos para allá. Tienen hambre los perritos. Creo que eso es. Entonces, si yo quiero averiguar espaciamiento en clavos, corto los clavos. Los corto en su sección transversal. El clavo está pegado aquí y yo lo estoy cortando. Aquí estoy haciendo un corte que atraviesa los clavos. Aquí estoy haciendo un corte que atraviesa los clavos. Aquí estoy haciendo un corte que atraviesa los clavos. Esas son 3 posibles cortes que yo hago para cada una de estas para determinar en cuál de ellas el espaciamiento en los clavos es menor. ¿Ok?
esto aquí está en términos de esfuerzo cortante, aquí está en términos de flujo. Recordemos la relación entre esfuerzo cortante y flujo. Flujo es fuerza por unidad de longitud, cortante es fuerza por unidad de área. ¿Verdad? Entonces resulta que si el cortante es constante, la inercia es constante, y digamos que el espesor es constante, ahorita lo analizamos, entonces el análisis mío va a depender de cuánto vale Q. De manera que en cada una de estas áreas yo tengo que escoger cuál tiene menor Q en cada uno de sus cortes. ¿Cuál tiene menor Q? Bueno, Q depende del área y depende del Y barra. Esas tres áreas que hay ahí cortadas y rayadas, vean, tomemos en cuenta que aquí es un corte, aquí es el otro corte, aquí es otro corte. Todas esas áreas tendrían la misma distancia desde el eje neutro hasta su centroide. Del eje neutro hasta su centroide. ¿Cuánto es? Si la viga tiene 10 de alto, el eje neutro está a 5 y esto mide 2, entonces el eje neutro estaría a 4. Aquí estaría 4 y aquí estaría 4 también. Entonces, si el Y barra es igual en esas tres áreas, la que tenga menor área, esa va a tener el menor flujo o el menor esfuerzo. Si lo que yo estoy cortando siempre en términos de T es igual, ¿verdad? Si calculo flujo no me va a importar T. Recordemos que flujo es VQ entre I. Veamos este lado de la expresión. VQ entre I T es esfuerzo, que es Q entre T. Si yo paso esta T a multiplicar, entonces queda T entre T. Y flujo es V por Q entre I. Entonces, como yo voy a calcular espaciamiento en los clavos, lo que me interesa es el menor Q. Y el menor Q va a estar dado por el menor Q minúscula, perdón. El menor Q minúscula o el menor flujo va a estar definido por el menor primer momento de área. Como las tres áreas tienen el mismo Y barra, el área menor es la que va a definir el menor flujo. Y vemos claramente que es esta área de aquí, la menor. Esta es la más grande, esta es intermedia y esta es la menor. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos escogida este arreglo, esta forma de construir la viga, la del centro. Ahora sí, aquí hice un cortecito, vean que este es el tablón para reafirmar el tema que les estoy diciendo. Aquí arriba lo vemos, esta es la sección transversal, que sería esta área que está aquí, esta área, pero el tablón se extiende aquí para adentro. Aquí dejé los clavos como para que nos quede claro que esta distancia es el espaciamiento de los clavos. Esta distancia que hay aquí es el espaciamiento de los clavos. Pero, importantísimo que quede claro, que cuando yo corto así como corté aquí, ¿verdad? Este es el corte. Los clavos no quedan así porque yo corté los clavos. Los clavos quedan así, ¿verdad? Porque esta pieza no está unida con el tablón vertical, sino que es este clavo el que la une con la pieza de a la par. Pero insisto, cuando corto así, corto el clavo, corté el clavo. Y lo veo así. De manera que, como hemos venido diciendo a lo largo del curso, cuando corto, ahí puede haber fuerzas. Aquí corté, puede haber una fuerza, aquí corté, puede haber una fuerza. De manera que esta fuerza entre este espaciamiento es Q. Q es F entre S. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo corto así, corto un clavo aquí y otro clavo aquí.
corto aquí, corto aquí. Entonces, intervienen en el cálculo no estas dos fuerzas que yo tengo dibujadas aquí. Aquí dibujé estas dos nada más para ilustrar el espaciamiento. En realidad, cuando yo corto así como acabo de mostrar, corto este clavo y este clavo. Por eso en el cálculo del flujo aparecen dos fuerzas entre el espaciamiento. O sea, cada distancia S hay la fuerza de un lado y la fuerza del otro lado. La fuerza de un lado y la fuerza del otro lado. Cada distancia S. Entonces, flujo sube por Q y aquí hay un errorcito, lo mencioné y no lo he corregido. Lo mencioné en el video. V por Q entre I es el flujo. De manera que despejando de aquí el espaciamiento, pasa el espaciamiento a multiplicar arriba, pasa VQ entre IT a dividir aquí abajo, entonces el espaciamiento va a ser estas dos F entre VQ entre I, por favor. Aquí sí está corregido. Entonces es 2 veces la resistencia al cortante de cada clavo entre el cortante aplicado a la viga que es 800 entre el Q que es, esto medía 10 de aquí a aquí, esto mide 2, esto mide 2, o sea que de aquí a aquí hay 6 por 2, 12 es el área, 12 es el área, 4 es el centroide, porque esto mide de arriba a abajo 10, el eje neutro está 5, de manera que el centroide de esto estaría 1 centímetro abajo, da 4 centímetros. 4, o sea que esto es Q y esto es la inercia de la sección, que aquí está calculada. Aquí está calculada como un cuadrado de 10 por 10 externo y un hueco de 6 por 6. Entonces son 2 cuadrados de base por altura al cubo entre 12. Base 10, altura 10 al cubo, 10 por 10, 10 a la 4 y 6 a la 4 entre 2. Esta es la inercia. Y el Q ya lo acabo de explicar. Entonces el espaciamiento es 5,3 pulgadas en ese caso. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese problema? Profe, esa formulita de Q igual F sobre S, ¿de dónde sale? Es que no me suena haberla visto en el libro. ¿Y se aplica para este tipo de casos como siempre funciona? ¿O? Flujo, ¿verdad? Recuerden que vamos a ver si podemos en el libro aparece Q. Sí aparece Q porque dice que Q es fuerza por unidad de longitud. Recuerden que en la explicación teórica del desarrollo de la fórmula de cortante dijimos que la diferencia entre los esfuerzos debidos a flexión, que en un lado daba una resultante FA y del otro lado una resultante FB, la diferencia era una fuerza delta F. Esa delta F, yo les había dicho, puede ser originarse en un chorrito de goma, que sería entonces un flujo. Puede ser un poco de goma repartida en todo el área, entonces es un esfuerzo cortante. Estos clavos resisten cada distancia S una fuerza F. Cada distancia S una fuerza F. Entonces, esto es equivalente a un flujo, porque es F entre S, F entre S, F entre S. Yo no recuerdo si la fórmula está en el libro de esta forma. Sinceramente, tengo que decirles que no lo recuerdo, pero esa es la idea, que es
un flujo, Emanuel. Igual que si fuera un chorrito de goma, nada más que en el chorrito de goma es como una idea de un flujo continuo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el ejemplo 10.1 analiza un caso de flujo. Déjenme ver si aquí está. También cuando desarrollamos la teoría dijimos que flujo era df entre dx. Esto es equivalente a df entre dx, porque df es fuerza y dx es distancia. Nada más que, como acabo de decir, en ese caso es una fuerza continua en esa distancia. Aquí es una fuerza discreta en esa distancia, pero son conceptos equivalentes. Ok, sí, básicamente viene la definición de que es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, Exactamente, así lo vemos en el caso de clavos, tornillos, fuerza por unidad de longitud. perfecto, gracias. Ok, ¿alguien más? Vamos a ver este otro. Como habrán notado quienes hayan revisado estos problemas, aquí estoy, digamos, interesado en que quede muy claro cómo cortar. Entonces, con ese criterio están escogidos. Déjenme ver que hay alguien escribiendo algo. María, ¿puede hablar usted? María. Nada más la pregunta que le estoy haciendo es porque veo que usted me puso un mensaje relacionado con esto que acabo de explicar. Y lo que quiero, como es de hace un ratillo, lo que quiero es saber si ya le quedó claro. Ok, de acuerdo, cualquier cosa ahí voy a estar más pendiente de sus chats. Muy bien. Ok. Dice una alga está cargada, tal que el diagrama de momento varía como se muestra en la figura. De nuevo, lo que les dije, ¿verdad? Esta es la sección transversal de una viga que se extiende desde aquí hasta aquí, que tiene este diagrama de momento. Nos dicen, para la sección transversal mostrada, determine la separación entre tornillos en la región crítica del claro. El claro es la distancia entre apoyos de la viga. ¿Cuál sería la sección crítica? Bueno, la sección crítica es aquella que tenga mayor cortante. No nos están dando el diagrama de cortante, pero nos están dando el diagrama de momento. Y sabemos que ahí donde el momento tenga la máxima pendiente, que sería en este caso esta de 6 entre 4, porque esta sería de 6 a 5, 1 entre 4, y esto sería de 5 a 0, 5 entre 4. Entonces, esta máxima pendiente de 6 entre 4 determina el valor del cortante en 1.5 meganewtons. Entonces, ya ahí escogimos cuál es la sección crítica. Y esta es la sección transversal. De manera que, ¿cómo hay que cortar aquí? Para averiguar el espaciamiento entre los tornillos. Recuerden que he dicho, siempre cortamos la sección transversal. Imaginémonos que esta pieza de arriba, que es una placa que se extiende aquí en la profundidad, esa pieza nada más tiene un agujero, está puesta encima de esta viga ahí, y lo único que la agarra con la viga ahí es este tornillo. O sea que si tuviéramos un cuchillito bien delgadito y lo metemos entre estas dos, aquí entra sin ningún problema, pega con el tornillo, lo cortamos. Aquí se mueve sin ningún problema porque no hay nada uniéndolas,
y pega contra el tornillo, lo cortamos. Eso es lo que hacemos siempre que vamos a averiguar fuerzas en clavos o en tornillos. Siempre hay que cortar la sección transversal. Me he encontrado cortes así como este que les estoy mostrando a lo largo del eje del tornillo. Ese corte no sirve para absolutamente nada. Siempre cortamos la sección transversal. Eso tiene que quedar clarísimo. Muy bien. Entonces, vean que aquí está mostrada en esta sección aquella que nos interesa, porque aquí hay otro detalle interesante. Siempre que cortamos, separamos en dos partes completamente la sección transversal. Si yo corto aquí, queda esta área de arriba, de la placa de arriba, y queda todo el resto de la viga. Siempre cortamos en dos partes. Ese es otro cuidado que hay que tener cuando hacemos un corte. No puede haber un corte como de aquí hasta la mitad. ¿Por qué no? Porque ese corte no identifica ninguna área. El corte debe separar completamente las dos partes. Entonces aquí está rayada el área. Aquí está rayada el área. Y bueno, aquí estaba calculado la sección crítica. ¿Cuánto es el momento, el cortante en la sección crítica? 1,5 meganewtons. Y bueno, el cálculo de la inercia, ya ustedes a estas alturas tienen que manejar esto muy claramente, ¿verdad? No hay mayor problema en el cálculo de la inercia de esta figura. Esto puede ser un rectángulo al que hay que hacerle base por altura del cubo entre 12. Son dos rectángulos, pero esa es la inercia con respecto a su eje centroidal. Hay que aplicarle el teorema de los ejes paralelos. Esta área por la distancia hasta el eje neutro al cuadrado, ¿verdad? Esos cálculos de la inercia no son nada complicados. Aquí lo tenemos. Aquí tengo la inercia. Y entonces el flujo sería V por Q entre I. Y de nuevo, cuando hicimos este corte, cortamos dos tornillos. Cortamos dos tornillos para separar en dos partes la viga. De manera que entran dos fuerzas de los tornillos entre el espaciamiento que estoy averiguando. El espaciamiento despejando aquí sería dos fuerzas en los tornillos entre Q, que aquí lo teníamos calculado, V por Q entre I. La fuerza cortante que averiguamos por el Q de esta área con respecto al centroide de toda la sección entre la inercia, que aquí está calculado. Y encontramos el espaciamiento de los tornillos, 64 milímetros. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? ¿No? Seguimos entonces. Veamos este otro caso, de nuevo insistiendo en la forma de cortar. Voy a hacer un dibujito de esa viga. Déjenme ver si aquí está. Aquí está. Veamos eso primero. No. Veamos el enunciado. Una trave es un tipo de viga armada, así como esta. Dos piezas en T y unas placas que esta es la sección transversal y se extienden aquí para adentro. Soporta una carga de 900 kilonewtons en el centro. Es un claro simple, una luz simple, simplemente apoyada de 7 metros entre apoyos. Y se le aplican remaches, se ponen remaches aquí
de 22 milímetros de diámetro, separados 125 milímetros. Y nos están preguntando en este caso qué esfuerzo cortante se desarrolla en los remaches. Vean que antes averiguamos un espaciamiento, aquí nos están dando el espaciamiento, 125 milímetros, y lo que tenemos que averiguar es el esfuerzo cortante. Eso quiere decir que la misma expresión que hemos usado de flujo, fuerza entre espaciamiento, que aquí en esta expresión nos permitió calcular el espaciamiento, en este otro caso es conocido el espaciamiento y lo que vamos a averiguar es la fuerza en cada tornillo. Después esa fuerza dividida entre el área del tornillo nos va a dar el esfuerzo cortante. Ok, y nos dan el momento de inercia. Entonces aquí me quiero venir a esta parte. Estas son las vigas T, ¿verdad? Que insisto en eso, discúlpenme. Si ya ese tema está clarísimo, ustedes nada más me dicen y no vuelvo a hablar del tema. Esta es la sección transversal que siempre vemos de la viga y se extiende para adentro de un apoyo hasta otro. Y aquí me faltó dibujar estas piezas que están aquí mostradas, ¿verdad? Pero igual son unas piezas donde está la sección transversal y se extienden para adentro en los apoyos. Como nos están pidiendo averiguar qué pasa en los remaches o tornillos, como ya dije, yo tengo que hacer un corte que corte la sección transversal del remache. Si yo corto así, que me he encontrado este corte en este problema, si yo corto así, podría estar cumpliendo con el requisito de separar en dos partes la viga, pero no estoy cumpliendo con el requisito de cortar la sección transversal del tornillo o del remache, que para nuestros efectos funciona igual. Yo tengo que cortar así. Corto así, cortando la sección transversal, pero si corté aquí la sección transversal del tornillo, no es separado en dos partes la sección transversal. Necesito cortar así y así, para que quede esta viga T y el resto de la viga. Por eso el corte está aquí mostrado en celeste. El corte es este que estamos mostrando aquí. Corto la sección transversal, me doy vuelta y corto por el otro lado. Así estoy separando claramente esta parte que está rayada de todo el resto de la viga. Y antes de que sigamos adelante, nos dicen que en una distancia entre apoyos de 7 metros hay colocada una fuerza de 900 kilonewtons en el centro. Eso va a dar un cortante de 450. Simplemente cambia de signo en la aplicación de la fuerza. Pero el cortante que la viga debe resistir es 450. Okay, entonces, al haber hecho ya ese corte, tengo identificada el área que entra en el cálculo. Disculpen este dibujo que me aproveché de un dibujo que había hecho en la pizarra y entonces en la pizarra se me complica un poco más a veces. Entonces, de la viga T, tenemos el eje neutro a la mitad de la altura y simplemente aquí tenemos calculado el Q. Q es Y barra por A, que es igual a la suma de cada uno de los Y barra por cada una de las áreas. Entonces aquí hay 300 por 50 es el área, por 375 menos 25, que sería 350, sería el centroide de ese rectángulo. 50 por 300 por 350.
más el centroide de el área de esta otra área por su centroide, que sería 250 por 25 por 75 más 125, porque estaría aquí a la mitad de esto. 75 más 125, 200. 250 por 25 por 200. El Q es 6,5 por 10 a la menos 6 milímetros. ¿Okay? Y entonces, eso es lo mismo que ya vimos. Entonces tenemos aquí un dibujito donde están mostradas las fuerzas que hay en la sección transversal de cada remache. Corté el remache, cuando pasé el corte por aquí, corté allá del otro lado, corté por el frente. Entonces, hay una fuerza aquí y hay una fuerza en la parte de atrás. Dos fuerzas en los remaches entre el espaciamiento, que es igual a V por Q entre I. Aquí está el cortante, aquí está el Q que calculamos, aquí está la inercia que nos dieron. Todo esto tiene que ser igual a dos fuerzas entre el espaciamiento conocido. De aquí despejamos cuánto vale la fuerza, que nos da 42,5 kilonewtons. O sea, esta fuerza que hay aquí es la fuerza que resulta del esfuerzo cortante en el área de cada remache por el área. Entonces aquí calculamos el esfuerzo dividiendo esa fuerza entre el área. Los remaches eran de 22 milímetros de diámetro. Radio al cuadrado por pi. Y tenemos un esfuerzo cortante de 112 newtons por milímetro cuadrado o megapascales. Preguntas. Profe, cuando usted hace el corte, toma toda la T de arriba, digamos. Vamos a ver. El corte que yo hago es este. Entonces, efectivamente, como usted dice, cojo toda la T de arriba. Yo pude haber cogido, siempre que calculamos Q, podemos coger el Q de esta área o el Q de todo el resto. Va a dar exactamente lo mismo. Nada más que es mucho más simple calcular el Q a estas dos áreas que componen esta T que el calcular el Q a estas dos piezas y a esta T. ¿Verdad? Habría un poco más de trabajo. Pero efectivamente está tomada en cuenta, en este Q, Emanuel, está tomada en cuenta todo el área de la T. Ok, gracias. Dígame. Nunca he dicho eso. Siempre es transversal hacia los tornillos, más o menos, ¿verdad, profe? Mejor dicho. O sea, O hacia- lo que yo sí he dicho, hablando de cortes, siempre he dicho que los cortes deben separar en dos partes. Eso sí lo he dicho muchas veces. Y también he dicho que debo cortar ahí donde yo necesito averiguar esfuerzos, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, en este problema, a mí me podrían preguntar cuál es el esfuerzo cortante máximo o el esfuerzo cortante en el eje neutro. Entonces, yo cortaría aquí. Yo cortaría aquí, cortando esta pieza y esta pieza, las dos, porque necesito separar en la parte de arriba y en la parte de abajo.
Entonces yo puedo cortar así. También a mí me podrían preguntar, ¿cuánto es el esfuerzo cortante máximo en los patines? Esos eran los Entonces casos que estaba pensando. yo puedo cortar aquí en los patines. Aquí sería máximo el esfuerzo cortante en los patines, porque este esfuerzo cortante va a variar desde 0 hasta un máximo en este punto. Pero sí, horizontalmente nunca he dicho. Ok, gracias, profe. Ya, Ok, sí, con sí, ya gusto. ahí se me aclaró. Ok. Horizontal, vertical, inclinado, incluso cuando vimos la teoría hablamos de un caso hipotético de un corte circular, que por ahí lo estuvimos discutiendo unas cuantas veces. Sí, no hay limitación, las limitaciones son esas. Y bueno, la otra cosa que he dicho en relación con los cortes es que si yo ocupo averiguar qué pasa dentro de un tornillo, en términos de cortante, por fuerza cortante, yo tengo que cortar la sección transversal del tornillo. Entonces el tornillo viene aquí, yo tengo que cortarlo aquí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, también podría existir un problema en el que me den el claro y me den, digamos, todo eso igual y yo tenga que encontrar el número de tornillos. Sería igual encontrar el espaciamiento y con el claro encontraría el número de tornillos. Perdóneme un instante, Estefan, es que me agarró en bicicleta porque estaba leyendo un mensajito de ver qué es. Ah, ok. Ahora sí, dígame, repítame, por favor, Estefan. Claro, porque que también podría existir un problema en el que me pregunten el número de tornillos, entonces que sea igual como el del espaciamiento, y con el espaciamiento y el claro yo encontraría el número de tornillos, o no sé si se podría hacer como algo así. Sí, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que recordemos, Stephanie, que el problema se complicaría si fuera un problema en el que en esa viga hay un cortante que varía. Ajá, ¿Verdad? sí, sí, Si el sí, cortante tiene que es ser constante. constante, si el cortante es constante, entonces yo puedo relativamente fácilmente calcular la cantidad de tornillos. No es que no se pueda si varía, obviamente se puede, ¿verdad? Porque no hay, o sea, sería un poquillo más laborioso, pero se podría, no habría ningún problema. Sí, sería como la duda anterior, si cambia, que tendremos que ir variando la distancia. Exactamente, sí. Ok. Y esa pregunta me gusta porque, digamos, ¿qué le pueden preguntar a uno? ¿O qué se le puede ocurrir al profesor preguntar? De cualquier variable que esté contenida en la fórmula, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿no? O sea, un problema se podría plantear para que le pueden preguntar a uno el flujo, la fuerza, el espaciamiento, hasta la inercia, el espesor, el cortante, todo, dependiendo de cómo se plantee. En términos generales, uno siempre habla de, de tres tipos de problema, ¿verdad? Pero no tienen que ver con esto que acabo de decir. Un tipo de problema podría ser, como hemos visto, calcular el cortante admisible. A uno le podrían decir, creo que aquí hay uno, ¿verdad? Le podrían dar la fuerza que resisten los clavos o tornillos, el espaciamiento, la forma de la sección transversal que está contenida en todos estos datos, y le podrían decir, bueno, ¿cuánto es el cortante máximo que se puede aplicar? Pero todo se puede preguntar. Entonces, cortante admisible, pero a uno podrían darle todo, le podrían decir, a la viga se le aplica un cortante de tanto,
La fuerza que resisten los clavos es tanto, el espaciamiento que tienen es tanto, la forma, todo es conocido. Le podrían decir cuál es el factor de seguridad, ¿verdad? Porque con todos esos datos uno podría calcular un cortante admisible o un cortante que produce la falla en los tornillos, pero le están dando un cortante, entonces comparando el cortante que uno calcula con el cortante que le están dando, uno podría decir el factor de seguridad por cortante es tanto. Entonces, un problema es como para calcular valores admisibles, otro problema es para calcular factores de seguridad, como ese que acabo de mencionar, y otro es simplemente el problema clásico, hay una fuerza aplicada, ¿cuánto es el esfuerzo cortante? O la fuerza en los tornillos, ¿verdad? Uno es como de... el de encontrar espaciamiento es como un problema de diseñar, porque usted lo que está haciendo es decir, bueno, esta viga hay que hacerla con un espaciamiento de clavos de tanto. Eso es diseñar. El otro es que se le dan todos los datos. Esta viga no se le puede aplicar un cortante mayor de tanto. Cálculo de cortante admisible. O el factor de seguridad, ¿verdad? Ahí tengo una pregunta que me hicieron en el chat. Que vamos a ver si la capto ahí. María, por favor, me indica en el chat si voy bien. Porque la pregunta es más o menos en esta línea. ¿Qué puedo usar yo para averiguar? Vamos a ver. O sea, ¿qué partes o qué lados del corte yo uso, verdad? Yo dije que puedo cortar así y aislar esta T y usar esta T en el cálculo. También puedo cortar así y usar toda la parte de abajo del cálculo, para el cálculo. Pero podría haber una forma más que no es correcta, que sería cortar así. Aquí corto la sección transversal de este tornillo y aquí corto la sección transversal de este tornillo. Y efectivamente con ese corte estoy separando esta pieza de todo el resto de la viga. Ese tipo de cortes no sirven porque a simple vista podemos encontrar que el Q de esta pieza que queda aquí o el Q de todo el resto es 0. Y eso nos va a decir que el esfuerzo cortante en los tornillos es 0. Y eso no es cierto. El asunto es que normalmente hay que tener mucho cuidado porque lo que pasa, si ustedes analizan, recuerden que la explicación de la teoría de esfuerzos por fuerza cortante se basa en el desequilibrio de las fuerzas FA y FB, ¿verdad? Cuando el momento va creciendo, FA es menor que FB y entonces en el corte yo necesito una fuerza delta F que equilibre ese desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa si yo corto de esta forma? ¿Verdad? Que no quiere decir que yo no pueda cortar verticalmente, ¿verdad? Este corte que dice aquí es vertical y aquí es vertical. O sea, no que, digamos, para adelantarme a cualquier posible relación con la pregunta que antes contesté, aquí corto vertical y corto vertical. Aquí estoy cortando verticalmente, pero este corte no sirve. Y este corte no sirve porque debido a los esfuerzos por flexión, yo estoy tomando un área aquí del lado arriba del eje neutro
que tendría, digamos, esfuerzos en compresión, y aquí estoy tomando un área abajo del eje neutro que tendría esfuerzos en tracción, y entonces la fuerza resultante, tanto en A como en B, sería 0. Y si es 0, la fuerza delta F va a dar 0, y entonces ese resultado me va a decir que los esfuerzos en los remaches es 0. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cortes. Muchísimo, muchísimo cuidado. Y eso se debe a, digamos, no es un resultado contradictorio que me dé 0, habiéndose calculado aquí que no era 0 con este corte. Da 0 simplemente porque yo estoy, vamos a ver si utilizamos este otro dibujito aquí, Si yo considero, si yo me voy al detalle a analizar los esfuerzos en las fuerzas FA y FB, que son diferentes, esas fuerzas dan origen a esta fuerza F y F, que equilibran FA y FB. Lo que va a pasar es que de un lado los esfuerzos son de compresión y del otro lado los esfuerzos son de tracción. Eso quiere decir que en los remaches de arriba la fuerza va para allá y en los remaches de abajo la fuerza viene en sentido contrario. Entonces, cuando yo corto esta fuerza igual a esta en sentido contrario, suman 0. Lo que quiere decir que si suman 0, no es que sean 0, es que suman 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo no puedo cortar de esa forma. Es decir, yo no puedo cortar cortando este remache aquí y este remache aquí, porque me va a dar 0, erróneamente. María me cuenta ahí por chat si le aclaré la duda. Excelente. Con mucho gusto. ¿Alguien más? No. Creo que no, profe. Okay. Bueno, aquí tenemos un problema parecido. Vamos a verlo rápidamente. Este problema tiene un enfoque parecido al anterior. Me piden averiguar, bueno, este es un problema como los que dije, ¿verdad? Aquí me piden averiguar la fuerza cortante vertical permisible. Entonces me están dando la información del cortante que resisten los clavos, del esfuerzo en la madera contrachapada, y me piden averiguar cuánto es la fuerza que una sección como esta podría resistir. Aquí tenemos la sección transversal, una parte de la vista longitudinal de la viga, y para ilustrar mejor que aquí se están poniendo clavos con un espaciamiento de 50 milímetros, y entonces para averiguar lo que pasa en estos clavos de aquí, yo corto, como dije, la sección transversal del clavo, y para separar en dos partes tengo que volver a cortar la sección transversal del clavo. Entonces corto así y hago el mismo análisis que ya hemos hecho. Y este problema lo puse ahí en el video, está explicado con todo detalle, básicamente para indicar que aquí hay un arreglo en pata de gallo de la colocación de los clavos que tiene un propósito que a un carpintero le queda muy claro, ¿verdad? Cuando uno pega clavos muy juntos en madera, esos clavos podrían rajar la madera si están muy juntos. Entonces, en vez de ponerlos tan juntos para evitar esa acción de rajarse la madera, aquí están
puestos en este arreglo, ¿verdad? Al final, estos clavos de aquí abajo están puestos a cada 25 milímetros, ¿verdad? Porque hay uno a 50, otro a 50, pero hay uno aquí en el medio. Entonces, la única diferencia en el análisis de este es que cuando yo corto así, podría decir que estoy cortando 2 clavos a cada 50 o cortar, perdón, sí, 2 clavos de cada lado a cada 50 o 2 clavos de cada lado a cada 50 o un clavo a cada lado a cada 25 milímetros, ¿verdad? Sería como tener esto así con un clavo aquí en el medio, ¿verdad? Esa es la diferencia en este problema. No lo vamos a ver para ver qué otro tenemos por aquí. Ahí está bien explicado todo el detalle, los cortes y el cálculo. Ah, bueno, este tiene el otro detalle que hay que tener en cuenta que cuando estamos averiguando, cuando estamos analizando problemas de esfuerzos por fuerza cortante, nos tenemos que asegurar en el diseño, en el cálculo, que esas uniones de 2 piezas resisten, ¿verdad? Que el clavo no se corta, que el pegamento no se desliza, pero hay esfuerzos por fuerza cortante en cualquier parte de una viga. Este ejemplo es un caso de eso, ¿verdad? Porque aquí nos están diciendo que el esfuerzo cortante permisible en la madera es de 1.5 megapascales. O sea, no hay pegamento de esta madera uniendo nada, sino que simplemente es la misma madera, la propia madera que podría, teniendo un esfuerzo cortante permisible máximo, tener problemas por esfuerzo cortante longitudinal, ¿verdad? Longitudinal y transversal también, porque la ley de reciprocidad dice que si hay longitudinal, hay vertical también. Y este problema sugiero que se le dé mucha vuelta porque, como dije en el video, es como un problema integrador, por decirlo de alguna forma. Vean que nos piden calcular los esfuerzos por flexión y cortante debido a la fuerza P aplicada. Los esfuerzos por flexión y cortantes que actúan en A. Y esta pieza es un voladizo porque está empotrada por aquí abajo, queda libre aquí en el extremo y se le aplica una fuerza P. Aquí está mostrada la vista en planta, es decir, viéndola aquí por encima, como se vería esta fuerza, se vería esta sección transversal, que es esta, y se vería ahí abajo ese punto A que nos sugieren mostrarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos un corte porque para averiguar qué pasa en ese punto A, nosotros necesitamos saber qué acciones internas hay actuando en A. Hay una fuerza cortante, igual que esta, para que haya equilibrio, y hay un momento flector que equilibra el par de estas dos fuerzas. 10 kilonewtons por 200 milímetros. Entonces aquí está borradillo, pero el momento es un momento de 10 kilonewtons por 200 milímetros para dar 2000 kilonewtons. Entonces, aquí tenemos calculado primero el esfuerzo por flexión, que sería, bueno, vean que este momento producirá compresión de este lado, del eje neutro para acá, el eje neutro para acá, compresión, y tracción del eje neutro para allá. Ese punto, vean que está aquí a 60 milímetros. Eso quiere decir que si la sección transversal es
40 por 150 y el eje neutro está a 75, entonces 75 menos 60 que hay aquí da una distancia y para la fórmula de la flexión, aquí no sería C, sería y, m por y entre i de ojalá, este no es. En el video en el video no mostré esta parte, ya les voy a decir por qué me fui por otro lado. Vamos a ver dónde es que está. Aquí hay un errorcillo y por eso usé esta otra imagen. Pero es lo mismo. Bueno, aquí vean que en este caso de aquí arriba hice este diagrama de cuerpo libre. En el caso de abajo estoy usando, no es un diagrama de cuerpo libre porque no están las fuerzas en los apoyos, pero estoy usando la tercera ley de Newton para averiguar que en la parte de abajo de ese corte, arriba calculé, utilicé en la parte de abajo actúan fuerza y momento contrarios. Y aquí están ilustrados los esfuerzos que esta flexión produce, que son de compresión de este lado y de tracción de este lado. A una distancia, como aquí hay 60 milímetros, estoy a 75 de aquí hasta aquí, menos 60, 15 de y en la fórmula de la flexión. Y es igual a 15 en la fórmula de la flexión. Para averiguar ese esfuerzo, y entonces por aquí tenemos m por y entre i, que sería el momento, que es este, por el y, que es este. Y la inercia, este sería la inercia. ¿Sí? Pues tenemos un esfuerzo por flexión de 2,67 newtons por milímetro cuadrado. ¿Qué pasa con la fuerza cortante? Bueno, esta fuerza cortante produce sobre esta sección unos esfuerzos cuya magnitud varía parabólicamente porque la sección es rectangular y queremos averiguar qué pasa a 60 milímetros de aquí para acá. A 60 milímetros de aquí para acá. Entonces ahí cortamos para identificar esta área que entra en el cálculo de Q, que sería 60 por 40, 60 por 40, por un Y barra, que sería de 75 que hay hasta aquí, menos 30 que hay hasta su centroide, 45. Eso es lo que tenemos aquí, 45 en el Q. Este es el área y este es el Y barra. La fuerza cortante, la inercia y el ancho donde estamos cortando. Porque aquí este corte que hice es de 40. Es esta que hay por aquí para dar un esfuerzo cortante de 2,4 newtons por milímetro cuadrado. Bueno, ahí les dejé esos videitos. Como les dije, mañana voy a estar subiéndoles unos archivos con problemas de unos exámenes que me he encontrado por ahí. Voy a subirles eso tal como hice con el primer tema. No quiero llenarlos de mucha cosa, pero esos archivos yo creo que sí están, bueno, hay recientes, hay viejitos, hay de todos, ¿verdad? Hay del 2018, del 2019, hasta del 2013. Hay un examen por ahí del 2012. ¿Ven? Qué cosa más impresionante.
Pues, por si les entra la duda, no hay como un periodo de recurrencia en la repetición de exámenes. Lamentablemente, para mí, siempre busco problemitas nuevos, pero sí me gusta que, como les dije antes, que esté muy clara la teoría. Yo creo que esa es la clave. Cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Si me quieren preguntar algo, me pueden escribir. Si, si algo de lo que les envío les genera consultas, yo trataré de atender esas dudas. Y también el jueves estaría disponible por si alguien quiere llegar a consulta antes de la clase. ¿Alguna pregunta? Profe, el jueves podría ser de materia que no es, digamos, materia anterior. Eh, La bueno, consulta, digo yo. la consulta y la clase, no hay ningún problema. Lo que a mí normalmente lo que me gusta en estos exámenes finales es que cerremos el tema que es nuevo, que está pendiente y después seguimos, ¿verdad? Pero no hay problema, Stephanie, puede ser de materia ¿verdad? Sí, profe, más que hay como quiz, creo, teórico el lunes, entonces, por si acaso, me sale alguna duda. Como quieran. El jueves, pues yo tenía esa idea, pero aclaramos cualquier duda. Con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, el jueves vamos a hacer ejercicios de centro de cortante. Eh, como ustedes quieran. Yo en estos archivos que les estoy enviando hay problemas de centro cortante. Tengo el plan de hacer algún videito sobre centro cortante también, pero las dudas que ustedes quieran traerme de cualquier cosa. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, terminamos ahí y nos vemos el jueves.